A todos, que bueno, ya llevamos teniendo un hermoso tiempo, ¿no? Quiero dar la bienvenida también a los que a través de internet en algún momento abren y nos encuentran aquí, bueno, que estas palabras también, aunque a la distancia, puedan llegar a tu corazón. Y qué lindo los tiempos que hemos compartido ya, la verdad que ha sido muy rico todo el momento que hemos tenido. Por si alguno no vio el cartel, los niños tienen ya su tiempo aquí al lado, tienen un tiempo especial por el Día del Niño. Así que ya empezamos a escuchar que están ahí. Si a alguno le quedaba duda de que estaban ahí, están. Y probablemente lo sigamos escuchando. ¿Me está señalando algo, Julia, a mí? ¿No? Ah, bueno. Muy bien. Yo quería reflexionar hoy pensando en un poco, ¿no? A veces nosotros tenemos, cuando nos hablan de, por ejemplo, la palabra héroe, ¿no? Hoy el tema de hoy es héroes anónimos. Cuando nos hablamos de la palabra héroe nos viene alguien a lo mejor que mueve multitudes, que es seguido por la gente, que es admirado, que las multitudes, las masas los siguen, los admiran, los honran por lo que son. Pero a lo que yo quiero referirme hoy es precisamente a lo contrario. No a aquellos que tienen montones de seguidores en las redes. Vieron que también las personas son buscadas en función del impacto que tienen en las redes. El que tiene cualquier cantidad de seguidores, bueno, ese es alguien de influencia, lo que hoy se llama influencer. Son las personas que, dada el impacto que tienen, lo que dicen o lo que hacen, afecta las conductas de otros y hace que otros lo puedan seguir. Y hoy día ese es el indicador de popularidad. Cuánta gente te sigue, cuánta gente te aplaude, cuánta gente te imita, cuánta gente quiere ser como vos. Pero yo quiero referirme un poco a lo opuesto a esto, a los héroes anónimos y en particular los que encontramos en la Biblia. Para los que están familiarizados con ella y la leen, van a ser nombres conocidos. Pero tal vez para otros digan, no sabía que existían estos nombres, que estas personas también tuvieron algo que ver y fueron héroes, fueron personas abnegadas, que esa es la definición de héroe, una persona abnegada, esforzada, que hace algo por algo bueno, hace por una causa o por otras personas. Así que yo quiero referirme a ellos. La primera está en Josué, lo podemos proyectar, Josué capítulo 2, desde el verso 1. Para que nos ubiquemos un poquito en la situación, el pueblo de Israel, después de 40 años de dar vueltas en el desierto con Moisés, estaba con su sucesor, que era Josué, y finalmente se encontraban, entrando a la tierra que Dios les había prometido, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y lo primero que se encuentran ahí es una ciudad amurallada, una fortaleza que se llamaba Jericó. Y entonces Josué, para conocer un poco con qué enemigos se encontraba, manda espías para que vayan, le cuenten cómo es la situación, cómo es el movimiento, cómo es el armamento que tienen para poder hacer más efectivo la conquista de esa ciudad. Y viene lo que dice ahora. Luego Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab o Rahab, se puede expresar de más de una manera el nombre, pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los cruces del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Como esta mujer les había ayudado, acordó
con estos espías de que cuando volvieran, creyendo que volverían con el poder de Dios, identificaran su casa y su familia y les perdonaran la vida y se pudieran insertar al pueblo de Israel. Pero yo quiero que analicemos un poquito de quién estamos hablando, ¿no? Era una persona Rahab, una persona que ejercía la prostitución, una trabajadora sexual, como escuchamos decir hoy. Por supuesto, así estaba conceptuada en su ciudad y así estaba vista. Es una persona con cero popularidad, con cero impacto en nada. Es más, estaba muy mal vista, denigrada, tal vez subestimada por la sociedad que le rodeaba. Y ella, de alguna manera, estaba cómoda en su rutina, en lo que hacía, era lo que venía haciendo, era lo que le daba de comer, y ahí estaba en su comodidad rutinaria. Pero de golpe irrumpe esta gente que le dice lo que Dios iba a hacer. Y ella podía haber pensado una mentira más, o yo no me voy a mover de mi zona de comodidad, mal pero acostumbrado, mejor así que nada, ahí estoy, no me voy a mover. Pero de alguna manera entiende que Dios, ese Dios del que ella había oído nombrar, que había hecho esas grandes cosas en Egipto y con el pueblo de Israel, estaba acá. Y creyó que ese mismo Dios podía hacer algo también con ella y con su familia. Y supo ver la mano de Dios a su alrededor y entendió de alguna manera que esos hombres que estaban ahí no eran soldados o malvivientes o gente violenta, sino que eran de alguna forma enviados de Dios. Y si bien iban como espías, ella entendió que había algo de Dios para ella ahí. Y le cree a Dios. Y le cree a Dios. Y sorprendentemente, ella es incorporada luego al pueblo de Israel, para lo cual tuvo que dejar sus prácticas, porque no podía ser recibido nunca en el pueblo de Israel, donde Dios había dejado estilos de vida para el pueblo, y el que pertenecía al pueblo se tenía que avenir a cumplir las pautas que Dios había dejado para el pueblo. Entonces ella abandona evidentemente su estilo de vida porque es integrada al pueblo de Israel. Pero por eso a mí esto me habla del que sale de la inmoralidad para servir al Señor. Salir de la inmoralidad, de un estilo de vida inmoral, para servir al Señor. Y hasta tal punto fue impactante ella, que si uno abre en Hebreos capítulo, la Biblia en Hebreos 11, en el verso 31, que no lo vamos a leer, pero ahí aparece en el mismo listado, ahí muchos lo llaman la galería de la fe, ¿no? Están los grandes hombres de la fe de Dios, los grandes siervos y siervas de Dios. Y en ese listado está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Samuel, está David. Hay un listado de gente tremenda que nombramos todo el tiempo, pero en el 11:31 aparece también Rahab como las personas de fe. Pero ejercía la prostitución, pero una persona que todos repudiaban, era una desconocida total, a nadie le importaba salvo porque cuando iba a buscar lo que quería, después no existía. Pero para Dios hasta tal punto existió que es nombrada, quedó inmortalizada en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes anónimos. Como esas personas que más allá de su estilo de vida, aceptaron a Dios en sus vidas y decidieron vivir de acuerdo a sus parámetros de vida. Decidieron salir de la inmoralidad para servir al Señor. Y yo quiero decirte que tal vez tu vida pueda estar, si te pones a mirar hacia atrás, tal vez encuentres cosas que te marcaron. Tal vez puedas sentirte despreciado. Tal vez por lo que hiciste en tu pasado consideres que nadie te puede volver a aceptar y mucho menos Dios te puede aceptar después de lo que hiciste o de lo que hicieron con vos, de lo que fue tu pasado o de lo que está siendo todavía tu presente. Pero yo quiero decirte que Dios hace las cosas nuevas. Y Dios no ve lo que fuiste o lo que sos, lo ve, pero no es donde Él hace el foco, sino que hace el foco en lo que podés llegar a ser. Nosotros vemos lo que sos hoy, Dios ve lo que somos, el mundo ve lo que somos hoy, pero Dios ve lo que podés llegar a ser. Dios ve lo que podemos cada uno de nosotros llegar a ser.
Por eso, aunque te puedan haber etiquetado, aunque te puedan haber sacado de la lista de personas importantes, aunque seas un ilustre desconocido para la mayoría de la gente, aunque vos mismo te automargines porque digas no califico, no valgo la pena, no, lo que me hicieron a mí, la manera que me trataron, las cosas que yo hice, Dios no me puede aceptar así. Yo quiero decirte que Dios no solo te acepta, sino que te ama. Y como aceptó a esta mujer, acepta a tantos hombres y mujeres que pueden haber hecho cosas indignas, cosas de que quizás otros o ellos mismos puedan sentir vergüenza. Todos tenemos en nuestra vida vivencias de las que hoy tal vez nos avergoncemos, pero Dios da nuevas oportunidades. Dios es el Dios del nuevo comienzo y te da la oportunidad de volver a empezar. No mira tu historial como no mira el mío. Lo conoce, claro, y lo conoce al detalle, pero no, eso no es un parámetro para descartarte como tantos hicieron, sino que Él mira lo que podés llegar a ser. Él ve la obra terminada, Él ve el producto terminado, ve tu mejor versión y quiere que puedas llegar a eso. Y hasta tanto te ama que está dispuesto a ponerte en los primeros lugares, como lo hizo con esta mujer, que quedó inmortalizada en la Biblia. Y hoy cuando uno habla de Rahab, no es sinónimo de prostitución. Uno la usa como ejemplo de valor, como ejemplo de confianza, como ejemplo de entrega al Señor. Y así quedó recordada. Y Dios así te recuerda. No recuerda nuestra peor parte, recuerda nuestra mejor parte. Conoce todo, no ignora nada de nuestras vidas, pero Él quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Para eso, como bien nos decía Leo, es importante que le entregues tu corazón y lo aceptes como tu Salvador, porque ahí empieza el cambio, ahí aparece la transformación. Cuando esta mujer entendió que había algo que la superaba, había algo más grande de lo que ella conocía, que entendió que su vida no tenía que terminar así, no tenía que ser la del pueblo, la plin 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 del pueblo. Ella podía ser una persona de impacto y fue recibida en el pueblo de Israel, porque si había ayudado, había entendido esto, era recibida en el pueblo y pasó a ser parte del pueblo escogido de Dios. Salir de la inmoralidad, de un estilo de vida inapropiado, para encolumnarse detrás de los parámetros de vida del Señor. Y Dios te va a aceptar, no importa cuándo, no importa cuánto hayas hecho. Dios te quiere y vas a ser una herramienta útil en sus manos. Hemos dicho muchas veces que Dios no tiene jugadores de segunda, no tiene segunda selección, no tiene los que están ahí de adorno. Él los quiere a todos sirviendo, y esta mujer tuvo la oportunidad de sumarse al pueblo, y todos, vos, cada uno de nosotros tiene un lugar en la obra del Señor. Tenés que estar dispuesto a decir: yo renuncio a lo que tengo que renunciar, dejo lo que tengo que dejar para tomar lo que Dios me quiere dar, porque si es necesario renunciar. Ella tuvo que renunciar, no podía las dos cosas, o una u otra, y ella tomó definitivamente la mejor parte, y Dios quiere que también puedas quedarte con la mejor parte, dejar atrás lo que haya que dejar y aferrarte a todo lo mucho y bueno que Dios tiene para darte en esta hora. Dios no ve lo malo tuyo, Dios ve la obra terminada, ve todo lo que podés llegar a hacer. Tomate de su mano para que Él haga lo que quiere hacer en tu vida, y lo que haga, sin lugar a dudas, va a ser lo mejor. Rahab, un héroe anónimo que salió de la inmoralidad para servir al Señor. Vamos a otro ilustre desconocido, ahora en el Nuevo Testamento. Hechos 9. Capítulo, verso 10 al 17. El apóstol Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos, Jesús se le había aparecido sobrenaturalmente cuando él iba avanzando hacia la ciudad de Damasco para seguir atrapando cristianos y ejecutarlos o ponerlos en prisión. Se le aparece, lo confunde, se le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué vas detrás de los míos? Él queda ciego, confundido, no entendiendo literalmente nada de lo que le estaba pasando. Está ahí cieguito, solo, abandonado. Los judíos que lo conocían lo dejan porque dice: este nos va a traicionar. Y los cristianos decían: este es un traidor, se quiere meter con nosotros para hacer algo. Entonces, solo, en el abandono total. Y viene lo que dice en Hechos 9:10.
había en Damasco, donde estaba Saulo, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal, porque en ese momento nadie conocía a Saulo de Tarso. Hablar en una iglesia de Saulo de Tarso era no sé, nunca nadie había oído nombrar semejante nombre. El que lo había oído nombrar era como un anticristiano, como un perseguidor, como una pesadilla para los cristianos. O sea que el que no lo conocía era lo mejor, porque el que lo conocía mal. Y dice, ahí hay un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar, este sí, lo conozco y lo conozco mal. He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, le habrá costado decir estas palabras, hermano, Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y lo primero que vemos en este diálogo, Dios lo llama directamente a Ananías. Lo primero que Ananías dice, aquí estoy. No diciendo estoy ocupado, no siento, Señor, en este momento que me llames, Señor, estoy complicado, tengo compromisos, llámame en otro momento. O el cartelito que diga, estamos ocupados, hoy no podemos atenderte. Todos nuestros operadores están momentáneamente ocupados. No le contestó eso, le dijo, acá estoy, Señor. Ve a donde tenés que ir. Y después él le dice, hermano Saulo, hay que decirle hermano a alguien que sabés que viene haciendo matanzas de tus hermanos en Cristo, que es una desgracia para la fe en Cristo. Y él le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado. Pudo haberse negado, haberle porfiado al Señor y decirle, no, Señor, yo no voy a ir, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, aunque me lo pidas 1000 veces, no lo voy a hacer, manda otro. Pero sin embargo, él le cree a Dios y cree contra la evidencia, porque no había ninguna evidencia de que Saulo hubiera cambiado. El hombre estaba ciego, estaba ahí, esa era su versión, porque Ananías no había estado ahí para verlo, era la versión de Saulo y en el mejor de los casos de alguno de los que lo acompañaban. Pero no había otra versión. ¿Quién sabía si eso era cierto? Pero Ananías le cree a Dios. Le cree a Dios contra la evidencia. ¿Vieron como dice que Abraham creyó contra toda la evidencia? Y él, es fácil creer cuando todo dice es así. El problema es creerle a Dios cuando la evidencia nos dice lo contrario. Cuando nos dice no va a pasar nada de eso. No, es imposible que esto ocurra. ¿No? Entonces ahí donde elegimos, ¿le creo a Dios o le creo a la gente? ¿Le creo a Dios o le creo a la evidencia? Pero Ananías, este ilustre desconocido, elige creerle a Dios contra toda evidencia. Y ni más ni menos que fue quien instruyó y guió al apóstol Pablo antes que nadie. Ananías pudo decir algo que nadie más podía decir. Yo fui el mentor del apóstol Pablo, yo lo inicié en la fe. Él estaba solito, no conocía a nadie. Antes de que apareciera Bernabé, el primero fue Ananías. Claro, en ese momento era un don nadie, pero cuando uno escuchaba de la envergadura de la obra de Pablo, de la cantidad de las iglesias evangelizadas por el apóstol Pablo, de la cantidad de cartas escritas, del tremendo impacto que el apóstol Pablo tenía, solo uno podía levantar la mano y decir, sí, yo lo inicié en la fe, sí, yo lo discipulé, sí, yo le marqué los primeros pasos, recibió el Espíritu Santo con mi intervención, yo le impuse las manos, yo fui su guía, yo fui el que le marcó el camino. Qué tremendo el impacto de este ilustre desconocido. Nunca más aparece en la Biblia, nunca más. Nadie sabe de Ananías, nadie más
pero hay alguien que sí y sabe exactamente lo que hizo Ananías, que fue Dios. Y que cuando lo llamó, le dijo: acá estoy, Señor. Y le dijo: contra toda evidencia, decido creerte. Y voy a ir a lo que me encomendaste y lo voy a hacer. Y lo llama hermano Saulo, No le dice asesino Saulo, desgracia viviente Saulo, cáncer para las iglesias Saulo. No, le dice: hermano. ¿Qué tenés de hermano? Sos un asesino. Y es más, a Pablo no lo querían a Saulo recibir por miedo que fuera un espía. Que una nueva estrategia de los judíos de decir, como yo lo mencionaba el otro día, tipo caballo de Troya, lo metemos en la iglesia y una vez que está ahí la empezamos a destruir desde adentro. En lugar de venir desde afuera, desde adentro le vamos socavando los cimientos. Podría haber sido, pero Ananías cree, si Dios lo dice, es así, es ley para mí. Y fue el mentor del apóstol Pablo, tremendo impacto. Y yo quiero decirte algo, ¿no? Y esto me habla a mí de encaminar a las nuevas vidas en la fe. Muchas veces las personas que han tenido que ver con grandes hombres y mujeres de Dios están en el anonimato, porque fueron los que le dieron los primeros pasos cuando las personas no eran famosas, como esos hombres y mujeres de Dios que serían tremendos siervos después, no los conocía nadie. Tampoco conocemos nada de los que los guiaron y les guiaron en los primeros pasos en la fe. No sabemos nada, pero yo quiero decirte algo. Aunque no haya reconocimiento, hay alguien que lo sabe. Por eso yo te quiero animar a que decidas encaminar a alguien en sus primeros pasos en la fe. Tal vez alguien lo hizo con vos, probablemente, y te dio el ABC, las primeras herramientas. Hacé lo mismo. Es la obra más hermosa. Cuando Jesús estaba haciendo esa restauración del apóstol Pedro, después que lo negó, le dice: cuidá de mis corderos, cuidá de las nuevas vidas. Como diciéndole: mirá, hasta tal punto te perdono que te doy lo más valioso que te puedo dar, que son las nuevas vidas. No hay nada más hermoso que poder guiar a nuevas vidas en la fe. Por eso, si no lo hiciste, yo te animo a que estés dispuesto. Tal vez en tu grupo se han sumado personas nuevas. Tal vez ves a alguien que no dependa solamente del que lo coordina, del responsable, del que tiene todo. Tal vez tengas un compañero, alguien a quien lo invitaste y vino algún domingo, vino algún entre amigos. Bueno, ¿por qué no ser vos el que le empiece a comunicar los principios de la fe? O por lo menos, tal vez diga: no, pero no me siento para eso. Bueno, llamala, visitala, acompañalo, contale tu testimonio, mostrale cariño, acércate. Tal vez se pueda estar solo, tal vez no conoce a nadie como le pasó al apóstol. Tal vez tenga un prontuario que le juega en contra. Sé vos el que lo inicie en el camino, y quizás estás iniciando en la fe a un tremendo hombre o mujer de Dios que el día de mañana te va a nombrar como que fuiste el inicio. No, tal vez no figura en las cartas, pero a lo mejor cuando alguien le decía a Pablo: ¿y cómo fue que conociste? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, que se me apareció Jesús y después apareció alguien llamado Ananías. Y Ananías tal vez fue nombrándose en tantos lugares porque estuvo donde tuvo que estar y cuando tuvo que estar. Por eso no desprecies, aunque sea una tarea que parece que nadie ve, que no tiene prensa, que no te da fama, que no te da seguidores, que no te da aplausos, que no te da lugares de protagonismo, pero si guiaste a alguien en la fe, te ganás un enorme protagonismo en el cielo. Dios no va a ignorar esa tarea que hiciste sobre las nuevas vidas. Qué importante encaminar a las nuevas vidas en la fe, estar ahí cuando te necesitan, como hizo este héroe anónimo llamado Ananías. Y vamos a avanzar un poquito más con otro ejemplo más. Vamos a leer dos lecturas, una en Juan 19:17, que es la que conocemos mucho de Jesús, que dice: Jesús salió cargando su propia cruz, como una forma de humillación. No vas llevando lo que te va a matar. Es como si alguien cargara la guillotina en la que lo van a decapitar en un rato. Salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y la historia que conocemos, que Jesús empieza cargando su cruz.
Pero entendemos por el relato que ya su cuerpo no podía sostener tremendo pedazo de madera, y en Marcos 15:21 dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, o sea, venía en banda negativa, el hombre había ido a trabajar y ahora se volvía a su casa. No era un espectador, no era seguidor, no era nada. El hombre volvía a casa. Por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, un tal porque nadie lo conocía, padre de Alejandro y de Rufo, tampoco nadie conoce a Alejandro y a Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, lo obligaron a llevar la cruz. Otro héroe anónimo. ¿A quién le importa? No se menciona más Simón de Cirene. Simón de Cirene no importaba salvo para algo. El único en la historia que puede decir: yo llevé la misma cruz que Jesús llevó. Yo lo ayudé a Jesús en la tarea de llevar la cruz. Nadie puede decir eso, ni antes, ni durante, ni después. Solo Él puede saber un poquitito así lo que era cargar la cruz de Jesús. Y en ese momento fue un aliado de Jesús en llevar la cruz. Llevar la cruz es usado también como un ejemplo, ¿no? Como una figura que transmite distintas ideas. Por ejemplo, asumir el costo de la fe. Jesús diría: el que quiere ser mi seguidor, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Ahí es como un sinónimo de asumir el costo de la fe, de estar dispuesto a pagar el precio de ser un cristiano. Y cabe hacerse en este primer sentido que puede tener llevar la cruz, preguntarse: ¿estás dispuesto a asumir el costo de ser cristiano? ¿O siempre te guías por tu comodidad o por tu conveniencia? Y si no, solo cuando puedo. Y yo sirvo a Dios cuando puedo, cuando lo siento, cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas, cuando no hace frío, cuando no hace calor, cuando no hay demasiadas nubes o demasiado sol, cuando me queda cómodo, ¿no? Y cuando pinta, hay días que digo: hoy es un buen día para venir a la reunión o para hacer algo. Otro día no tengo ganas, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es tú? ¿Estás dispuesto a asumir el costo de ser un cristiano? Asumir el costo de ser cristiano es mucho más que venir si hace frío. Es estar dispuesto a que si hay alguien que me necesita, voy a ir. Y a veces el que nos necesita tiene esa particularidad de necesitarnos en el momento más inoportuno. No es ese día que se te canceló una actividad y te sobra el tiempo. No, el que te necesita, a veces te necesita en el peor momento. ¿Vas a estar dispuesto a ir ahí? Eso, asumir el costo de nuestra fe, el costo de burlas o de oposición, o de sacrificar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, eso implica llevar la cruz. La pregunta es: Simón de Cirene estuvo dispuesto, tampoco le dieron muchas opciones, pero lo hizo. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a asumir el costo de nuestra fe? ¿O solamente es una fe nominal, es una fe dominguera, es una fe según mis ganas y mi tiempo y mi comodidad? Para seguir a Jesús como Él lo pide es necesario, es imprescindible, es condición sine qua non estar dispuesto a salir de la esfera de nuestra comodidad. Mientras quiera servir a Dios en el ámbito de mi comodidad, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Por eso es importante que entendamos este principio también de que llevar la cruz es asumir el costo. Llevar la cruz es también testificar de Jesús, es compartirle. ¿Por qué? Porque la cruz es sinónimo de la obra de Jesús, es indisociable. Es lo que Jesús hizo por vos y por mí. Qué importante compartirle. Tenés amigos, tenés vecinos, tenés compañeros de trabajo, tenés familiares que no conocen a Jesús. Es una pregunta retórica, todos los tenemos y todos sabemos que hay un montón de personas con las que tenemos vínculo que no conocen a Jesús. Les compartís esa fe, les hablás de Jesús, le estamos hablando de Jesús cada uno de nosotros, aquellas personas con las que tenemos vínculo que no lo conocen. Bueno, qué importante que puedas aprovechar esos tiempos para llevar la cruz también a donde todavía no se conoce de la obra de Jesús.
Pero compartir la cruz también es ayudar a otros a llevar sus propias cargas. Dice en Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es sobrellevar. ¿Qué quiere decir? Dale, vos de un lado, yo voy del otro. No es lo mismo cargar un mueble uno solo que cuando vamos dos, vamos juntos. Dale, yo te ayudo. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil llevar las cargas de nuestras historias de vida, de nuestras luchas cotidianas, de nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros sueños truncados. Es mucho más fácil sobrellevarlos cuando otro nos acompaña. Y estás ayudando a otros en sus luchas y en tus problemas. Sabes que alguien está mal. Che, te voy a ver, vamos a tomar unos mates, dale, contá conmigo. Sabes que alguien está mal. Che, me enteré que ya vas esto. Sabes que yo tengo y yo te puedo ayudar en eso. Sé que tenés problemas en la escuela y no yo te puedo ayudar con eso. Sé que en tu trabajo te falta esto. Sé que te está faltando para comer. Mirá, venite a comer acá. Mira, yo te voy a preparar algo para vos. Che, sabes que sé que te falta esto, que necesitas esto. Yo lo tengo, yo te lo voy a dar, yo te voy a ayudar, voy a orar por vos, vamos a juntarnos, vení a casa, vení a nuestro grupo, no te quedes solo. ¿Cuánto más fácil es llevar un problema cuando hay otros que nos ayudan a levantarlo? El mismo problema, la misma situación llevada entre más de uno es mucho más fácil que cuando lo llevas en soledad. Y Dios quiere poner personas a tu lado para ayudarte. Tal vez seas el que necesites ayuda, pero también puedes ser el que puede dar esa ayuda. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Eso es también una manera de llevar la cruz, la más literal de lo que hizo Simón de Cirene, porque compartió el peso que llevaba Jesús. Compartir la cruz es asumir el costo de nuestra fe, es testificar de Cristo, es ayudar a otros a llevar sus cargas. Este héroe anónimo, Simón de Cirene, hizo algo que nadie más pudo reproducir, que es en el mismo momento que Jesús llevaba la cruz, dejá que yo la llevo. Y la llevó él. Y supo un poquito más que nosotros lo que es llevar la cruz de Jesús. Y como último ejemplo, para graficar esto, este sí que es bien desconocido. Si no estudiás bien la Biblia, te pasó de largo seguro. Éxodo 17, versos 8 y 9. Y después vamos a seguir con el 11. 17:8 de Éxodo. Los amalecitas, uno de los grandes enemigos, el pueblo de Amalec era uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel, vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué, que en ese momento era su colaborador, escoge a alguno de nuestros hombres y sale a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Esa vara que Dios le había hecho para cruzar el Mar Rojo y hacer los grandes milagros que habían impactado al faraón para que los dejara salir. Y yo estaré con la vara de Dios en la mano. Mientras Moisés mantenía los brazos, donde estaba la vara, en alto, que era el símbolo del poder de Dios, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. O sea, mientras llevaba la vara arriba, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, el enemigo prevalecía. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, pero a Moisés se le cansaban los brazos, este hombre que hizo tremendos milagros, que impactó a la autoridad más grande del momento, de la potencia mundial más grande como era Egipto, aquel que hizo que se abriera el mar y pasaron en seco todo un pueblo de millones de personas, aquel que por su mano la roca salió agua de algo tan seco como una piedra, pudo haber dado agua, difícilmente encontrar algo más seco que una piedra y dio agua, y que caía el maná, caía tantas cosas que Dios hizo a través de Moisés, que Moisés se cansaba. Sí, Moisés se cansaba, pero era líder. Dice al final de Deuteronomio que nadie como Moisés, con el que Dios hablaba cara a cara, nadie como él, pero se le cansaban los brazos. ¿Cómo es la cosa?
Era un líder, pero era humano y se le cansaban los brazos. A todos, no solo a Moisés, a cualquiera que sirve a Dios hay un momento en que se cansa. Y dice en el verso 12, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Pero si Moisés podía solo, luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y pareciera ser, por si seguimos el orden, que Aarón el izquierdo y Hur el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Pero si nadie tan grande como Moisés, cuando en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está con su trío más íntimo, Juan, Jacobo y Pedro, dice que se aparece Elías en representación de los profetas y Moisés en representación de la ley. Tremendo, los dos personajes terribles, pero resulta ser que Moisés se cansó y se le cansaron los brazos. Nosotros tenemos una versión distinta, que los líderes, estos hombres de Dios, no se cansan, no transpiran, no tienen sueño, no necesitan ayuda, ellos son autosuficientes. ¿Cómo puede ser que este gran líder necesitara que le sostuvieran el bracito? Le pusieron la piedra porque Moisés era un hombre, era un gran líder de Dios, un tremendo hombre de Dios, pero un hombre al fin. Y necesitó de colaboradores. Aarón, conocido porque él era el sacerdote. De hecho, para que alguien fuera sacerdote, no solo que tenía que ser levita, sino que tenía que ser descendiente de Aarón. O sea, Aarón era el hermano de Moisés, era conocido. Pero el otro, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde salió este Hur que nunca más aparece? Si uno le dice, che, ¿lo conocés a Hur? Yo hubiera preguntado, seguro iba a decir, ¿qué es en la calle? ¿Qué es algún cantante? ¿Es algún político? ¿Quién es Hur? Nadie, y a nadie le importa. Pero este hombre no le dieron a acomodar un poquito el tabernáculo, a barrer un poquito la entrada. Este hombre le estaba sosteniendo el brazo a Moisés, y si él se iba, perdía el ejército y el ejército enemigo los pasaba por arriba. Estaba de alguna forma teniendo que ver en que el poder de Dios se hiciera manifiesto, porque el poder obvio que no era de Moisés. La victoria sobre el enemigo era de Dios, pero Dios obra a través de medios humanos falibles, y este medio humano falible era Moisés, y se cansaba. Y el poder de Dios no estaba fluyendo porque Moisés ya no podía hacer lo que tenía que hacer, no porque no quería, sino porque no podía. Y se necesitó de un Hur, otro héroe anónimo, un ilustre desconocido que a nadie recuerda y que nadie vuelve a mencionar. Sin embargo, tuvo que ver tremendamente con esa victoria. De alguna forma condicionaba que el poder de Dios se hiciera manifiesto o no. Hur. ¿Quién es Hur? Hur, un héroe anónimo. Y esto a mí me habla de acompañar al que sirve. Esto me habla de acompañar al siervo de Dios. Porque existe esa utopía del liderazgo autosuficiente. No necesita de nadie. Él está con el Señor. El Señor a él lo levanta. Está con el Señor. Nosotros no, pero él no necesita. No necesita que yo lo llame. Tampoco que le ofrezca mi ayuda. Él puede solo. Hace años que lo hace solo. No, mira, nosotros no lo ayudamos porque si él puede. A mí nunca me pidió ayuda. Seguramente no la necesite. Él puede. Y ese concepto que a veces tenemos del líder autosuficiente, de que él va a poder. Si está ahí es porque Dios lo levantó, Dios lo va a sostener. Yo no tengo tiempo tampoco. Estoy en mis cosas, mis problemas, me tienen mal lo del dólar. No puedo ocuparme. Él para eso está. Si no, no estaría. Él puede. Y qué falacia esa, ¿no? ¿Cómo necesita todo aquel que tiene tareas de responsabilidad de colaboradores alrededor? Nadie que podríamos considerar más autosuficiente que Moisés. ¿Quién? Si la misma Biblia dice que nadie como él, sin embargo, necesitó que un desconocido le sostuviera el brazo.
Tal vez, hermano, el líder que te bendice, la persona que te acompaña, ese que hace tanto tiempo que trabaja con tus hijos y que le dedica tiempo a tus hijos, tal vez necesite un poquito de tu ayuda. Tal vez necesite que le digas, ¿te puedo ayudar en algo? O que le digas, gracias por lo que venís haciendo hasta ahora, por todos estos años donde yo tal vez me dediqué más a ver tus errores que a ver tus aciertos. Cuando me acerqué fue para decirte algo que veía mal, pero nunca me acerqué para agradecerte por la inversión que hiciste en mi familia, en mis hijos, en mi vida, porque me guiaste, porque estuviste, porque me diste tu cariño, porque me apoyaste. Y mira, vengo acá hoy. La primera vez que vengo, no te voy a nombrar ningún error ni te voy a pedir nada. Sorprendentemente vengo aquí a decirte que me pongo a disposición de lo que puedas necesitar. Y si necesitas mi ayuda, estoy. Pero no solamente para el 22 de agosto a las 4 de la tarde, que es el único día del año que tengo libre en ese horario. Para cuando me necesites, estoy. ¡Wow! Tal vez esto sería una gran obra y que bendeciría a muchos. En la importancia de honrar y ayudar a quienes te sirven. Qué tarea tan importante y tan necesaria. Ur lo entendió y ahí estuvo. Estuvo al ladito de Moisés. Nunca más lo iban a nombrar, nunca más iba a tener prensa, pero ahí estuvo sin importar el aplauso. Un héroe desconocido. Qué importante estar con aquellos que te han bendecido, decirle gracias. A lo mejor ofrezcas tu ayuda y te diga, no, gracias, no la necesito. Buenísimo. Si Ur hubiera ido y Moisés le hubiera dicho, quédate tranquilo, yo puedo solo, perfecto. Era una responsabilidad ya de Moisés, Ur no tenía más nada que hacer. Pero su ayuda fue necesaria. Tal vez pueda ser un Ur, otro de los héroes desconocidos, que te puedas poner al lado del que te ha servido, del que te ha ayudado, del que te ha encaminado, del que te ha bendecido. Tal vez sea el tiempo ya no de pedirle, sino de darle. Tal vez sea tiempo de honrarle y decirle, mira, yo honro lo que hiciste por mí. A lo mejor pasaron muchos años, a lo mejor esa persona ya está con el Señor, pero a lo mejor vive todavía. Y podés un día decirle, honrarla. O ¿sabes qué? A lo mejor esa persona que ha tenido que ver con tu vida está acá y la puedas bendecir. Por eso yo animo lo siguiente, hagamos este ejercicio. Si tenés aquí presente a alguien que te ha bendecido, aunque haya estado poquito, como Ananías estuvo con Pablo, un poquito. Después hubo un Bernabé que fue mucho más impactante en lo que hicieron, fueron de misiones, pero ¿por qué no acercarte a esa persona, poquito o mucho, que tuvo que ver con lo que hoy sos en Cristo? ¿Por qué no acercarte y bendecirlo y orar por él? Por eso yo te propondría esta gimnasia. Primero yo quiero hacer una oración, pero después que con toda libertad, mientras vamos a estar con los ojos cerrados, te puedas parar y acercarte al que consideres que podés darle las gracias, que podés bendecirlo, que podés honrarlo, o simplemente darle un abrazo y decirle gracias porque estuviste cuando te necesité. Señor, qué bueno es contar con líderes anónimos. Qué bueno, Señor, contar con héroes anónimos. Qué bueno es contar con siervos que no se han preocupado por ser famosos, por llamar la atención, por tener puestos de privilegio, por hacer esas cosas para que todos después la recuerden y hablen, sino que estuvieron anónimamente en el momento oportuno y en el tiempo oportuno y en el lugar oportuno. Señor, gracias por esos siervos de bajo perfil, que solo les importa honrarte y ser de bendición en lo poco o en lo mucho, en el lugar donde los has puesto y en el momento en que los has puesto. Señor, gracias por esos siervos anónimos, gracias porque son héroes, porque bendicen, porque impactan, porque actúan cuando tienen que actuar. Tal vez un nombre ni siquiera la mayoría no los conozca, como no conocemos estos 4 nombres que para muchos ni existen o han quedado en el olvido, pero cada uno de ellos está registrado en tu libro. Señor, gracias por proveernos de siervos y siervas humildes que no les importa figurar,
solo les importa honrarte y obedecerte. Señor, gracias. Los bendecimos en esta hora. Y Señor, queremos hacer este ejercicio de bendecir a quienes nos han bendecido, de reconocer a quienes han obrado en nosotros. Tu palabra nos dice que tengamos en alta estima a aquellos a que han trabajado entre nosotros y nos han aconsejado. Señor, que hoy podamos también tener en alta estima y reconocer a aquellos que nos sirven a diario, en las pequeñas o en las grandes cosas, en las que ven o en las que no se ven, dándose a conocer o quedando totalmente en el anonimato. Señor, los queremos honrar en esta hora, que podamos imitarles y estar a disposición. Señor, que estemos dispuestos a dejar aquello que mancha nuestra vida para servirte como hizo Rahab. Que también estemos dispuestos a encaminar a quienes empiezan a transitar la fe, aunque sean de dudosa procedencia, como hizo Ananías. Que, Señor, estemos también dispuestos a llevar tu cruz, a asumir el costo de ser cristianos, a predicar el Evangelio, a ayudar a otros con sus cargas, como simbólicamente hizo Simón de Cirene. Y que, Señor, también estemos dispuestos a ponernos a disposición, a acompañar y a guiar a aquellos que durante tanto tiempo y en silencio nos han bendecido primero, como hizo Ur con Moisés. Señor, gracias por estos héroes anónimos. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que no les importó la recompensa, solo les importó estar en el momento y en el lugar donde los necesitabas y hacer aquello para lo cual los habías enviado. Gracias, Señor, por esto. Los bendecimos, Señor, y gracias porque nos ilustran, porque nos muestran tu amor. Señor, que podamos imitarles en el lugar que nos corresponde estar, Señor, y buscar no encontrar sus defectos, sus desaciertos, que seguramente los tienen y muchos, sino buscarlos para honrarles y para exaltarles. Señor, gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero despedir a aquellos que han estado sumándose por internet. Dios te bendiga. Y